Bueno, que Dios le bendiga, rica, poderosa y abundantemente. Estamos en el aire. Soy Miguel Sánchez Ávila y nuevamente queremos decir que para nosotros es más que un placer, más que un gozo y más que un privilegio el que usted pueda acompañarnos aquí en otra transmisión. Queremos decir, ¿verdad? Antes de comenzar de lleno, vamos a hacer referencia a nuestro libro Fe para ser arrebatado, el fin de los tiempos. Repito, vamos a hacer referencia a nuestro libro Fe para ser arrebatado, el fin de los tiempos, ¿verdad? En el caso de nuestra transmisión y queremos, ¿verdad? Aquí en este caso que usted vea de forma bien clara, ¿verdad? El caso de la portada, recordando de manera inicial que todos nuestros libros están en Amazon. Repito, todos nuestros libros están en Amazon. Ahí usted los puede conseguir tanto en formato digital como en libro físico. También vamos a hacer referencia, ¿verdad? En textos bíblicos a la versión de la Biblia textual de tapa verde, o sea, de portada verde. Es la Biblia textual a la cual vamos a hacer mención para irnos, ¿verdad? Más un poco la traducción en el español, nuestro idioma español, al caso, ¿verdad? De los escritos originales. Saludamos, ¿verdad? A nuestra audiencia, a los hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos sintonizan a nivel local aquí en los Estados Unidos de América y a nivel internacional. Y esta transmisión se hace con el propósito de dar un seguimiento, ¿verdad? A un video anterior que ya grabamos el día de ayer referente, ¿verdad?, a este alegado falso Mesías de Israel, que alegadamente su nombre era Yisquillahu ben David. Significado, ¿verdad?, de Yisquillahu en el español Ezequías ben David, significado como tal hijo de David, lo cual quiere decir, pues obviamente que ellos creían que la vida del rey David era un modelo de las profecías. Por eso a Jesucristo se le llamaba Jesús, hijo de David. Es lo que representa el Mesías. En este caso lo que podemos decir, porque Elohim salvará a Sion. De allí viene la fuerza de Elohim. A Jesús se le decía hijo de David como Mesías, Ben David, Ben Elohim. Entonces, bueno, resulta que entre lo que habíamos hablado ayer, y algunos han dicho, ¿verdad?, que estas son noticias falsas, pero también se han dado ciertas cosas que han sido verdaderas referente al continuo desprecio de los judíos por Jesús, como lo llaman Yeshu. Entonces surge ahora, nos han llegado por aquí una información que aparentemente esto no está confirmado, pero lo compartimos, ¿verdad?, aquí en nuestra transmisión, que aparentemente el nombre verdadero de este candidato a Mesías es Sholomo Yehuda Beri, traducido al español Salomón Judá Beri. Ese sería, ¿verdad?, alegadamente el verdadero nombre de él. Bueno, yo he explicado que no sería como tal algo nuevo, vamos a decirlo de forma más específica, que si los judíos no han creído en Cristo como el Mesías, no es algo nuevo y no sería algo descabellado pensar que ellos tengan sus propios candidatos a Mesías, entre verdad el caso de su comunidad. Por igual no es descabellado, lo explicábamos en nuestro video anterior que se lo recomendamos que lo vea, no es descabellado que digan, aunque sea una blasfemia, ya no como que no es raro que digan que el Señor Jesucristo es supuestamente hijo de fornicación, porque no creyeron que fue el Espíritu Santo el cual engendró la humanidad de Jesucristo en el vientre de una mujer escogida. Y Jesucristo como tal desde el principio estaba ya con el Padre, siempre siendo Dios y todo Dios, pero se necesitaba el vientre de una mujer para nacer como humano y que nosotros pudiéramos recibir la salvación. Por eso no hay otro mediador. No, María no es corredentora, María no es intercesora. Es solamente Cristo que desde el principio estaba con el Padre. Él siempre ha existido, él meramente encarnó, o sea, se hizo humano siendo todo hombre y a la vez todo Dios. La Biblia, mi hermano, lo explica de forma bien clara. Entonces, no es descabellado que si ya tienen los utensilios para el tercer templo judío, que de eso yo veo que han estado informando mucho, aunque han tomado la parte errónea de decir que el tercer templo judío se construyó. O sea, mire, yo quiero que usted cuando escuche esta noticia falsa, usted no esté rápidamente compartiendo links, sino que dé una pausa, no quiera lo primero que escuche, dé una pausa y analice. No solo eso, no sea un ignorante de la historia. Mire, bueno, yo por ejemplo, yo he visto jueces, abogados, personas, ¿verdad? Digámoslo así, que tienen un determinado conocimiento, maestro, etcétera, en su determinada área, pero cuando se les habla de cosas, ¿verdad? Que realmente, digámoslo así, son interesantes en la historia para aprender, apuntan, anotan y abundan en el estudio. Porque el estudio hoy en día no es que vienen a veces con la excusa, ay, que yo no fui a la escuela. Mi hermano, hoy en día el estudio, estudiar no es solamente un privilegio, es también lo que podemos decir una puerta abierta para todos.
Cada vez que usted vea algo de la historia, apunte, anote. Lo que pasa es que hoy en día, mi hermano, lamentablemente yo lo tengo que decir, la gente se ha acostumbrado a que el evangelio es solamente ir un día a la iglesia o abrir la Biblia, escuchar lo que diga cualquiera y cualquiera se invente. Entonces, algunos están aprendiendo ahora por el montón de situaciones que se están viviendo, que parece que por lo menos hay un cierto grado de conocimiento de contenido profético, aunque se tergiversa demasiado. O sea, sí están los utensilios preparados, sí están los levitas preparados, sí están ciertas cosas preparadas, sí está, digámoslo así, el modelo en el cual si se tuviera la oportunidad de construir el tercer templo, se construyera. Entonces no es descabellado que se tengan candidatos para el Mesías. O sea, el tercer templo judío, yo esto lo voy a seguir explicando una y otra vez para que los cristianos no hagan el ridículo. O sea, el tercer templo judío no se ha construido. Si eso hubiese sido construido, usted sabría todo, mi hermano, digámoslo de esta manera, el alcance internacional que hubiese tenido mientras eso se llegara a construir. Eso no es cualquier cosa ya. Ah, que se construyó el tercer templo judío ya por un ley. No, eso es algo histórico, porque para construirlo tiene que llegar un tratado de paz colosal y eso solamente lo va a lograr el anticristo, el verdadero anticristo, que va a ser un líder político aparentemente de manera inicial y en medio del engaño pro judío, a favor del pueblo de Israel y a favor de los judíos, pero toda una mera máscara para hacerse, bueno, después a través del tercer templo judío, hacerse como Dios. Bueno, la pregunta es, ¿pero por qué el tercer templo judío? ¿Por qué no toma, verdad, una mezquita musulmana? ¿Por qué no toma un templo de Buda? ¿Por qué no toma algo hindú? Sino que es justamente el tercer templo judío, porque justamente es la afrenta del diablo contra Dios y porque Jerusalén será la futura capital del mundo. A legua se ve. Entonces le quiero explicar esto, miren. Esto que, vamos a ver aquí, esto que usted ve aquí, eso que usted ve aquí, esa cúpula dorada, le quiero explicar, eso no es el tercer templo judío. Esa cúpula dorada es musulmana. Usted puede ver que al lado, pues entonces, como lo ven las imágenes, está el muro de los lamentos, que eso fue lo que quedó del segundo templo judío, donde los judíos allí oran. Esa cúpula dorada es, pero para decirlo más técnicamente, un santuario musulmán. Técnicamente se conoce como un santuario musulmán porque si estudiamos en la historia, los musulmanes estuvieron en Jerusalén, hasta en las películas se dice. Entonces, esto que usted ve aquí es la mezquita de Al-Aqsa, donde usted la puede ver, que eso ya sería como tal la mezquita cercana a ese santuario musulmán que es la cúpula dorada de la roca. Mira, aquí usted puede ver la mezquita Al-Aqsa, eso es propiedad de los musulmanes. O sea, en el caso de todo esto, para que se lleve a cabo la construcción del tercer templo judío, yo lo dije, verdad, en la pasada transmisión, yo no sé cómo será, no sé cómo se hará, porque el tercer templo judío se supone que vaya justamente donde está el domo de la roca, que es propiedad de los musulmanes, y es el tercer lugar más importante en el mundo musulmán, donde se dice que Mahoma ascendió a los cielos. Por eso es que el tercer templo judío, aunque se ha preparado para construirse por fe, no se construye todavía. Lo otro que han puesto como alternativa es que se construya a un lado del domo de la roca, pero los judíos ortodoxos no están de acuerdo. Entonces, si la Biblia enseña sobre un tratado de paz colosal, tiene que ser que realmente ese domo de la roca va para abajo. Yo no sé cómo se va a construir, no sé cómo se va a hacer, no sabemos, la Biblia no dice de eso, pero sí se dice que el anticristo hará un tratado de paz. Entonces, esto yo lo dije en el video anterior. Cada vez que salga un presidente, por lo menos en este caso Donald Trump, que logró hacer ciertos tratados de paz entre países árabes, no significa que ya es el anticristo. Cuando sale Obama y hace ciertas cosas, no significa que es el anticristo. Cuando está por ahí la marca, no significa que ya es en sí la marca de la bestia, aunque va a ser la tecnología que el anticristo usará. Pero usted tiene que enfocarse en el calendario profético. Entonces, si se les predica de esto, estaban hace unos años atrás diciendo que esto lo asustaba, pero ahora están asustados y perdidos. Por lo menos si hubieran atendido antes, estuvieran, digámoslo, si hubieran estado asustados, pero ahora no hubieran estado asustados y mucho menos perdidos. O sea, realmente, si esto le da a usted miedo, se supone que usted entonces crezca en la fe. Porque entonces, ¿qué iba a hacer Dios? Nos iba a dejar ignorantes porque usted le iba a dar miedo. Y entonces, cuando sucedieran estas cosas, ¿cómo usted iba a tener la información de lo que realmente sucedería? Son unos mediocres, mi hermano, me perdona. Pero esta es la mediocridad del evangelio de hoy en día y en nada se compara a los cristianos de la iglesia primitiva.
Entonces tienen que ver para creer, tienen que pasar por la cosa para poder creer, tienen que pasar por las situaciones para poder hacer caso y decir que sí. Entonces, mi hermano, imagínense que somos niños o qué. Es una cosa terrible. Bueno, salió en las noticias aparentemente, ¿verdad? Esta persona que ya le estaban diciendo, ¿verdad? Supuestamente el anticristo. Mi hermano, obviamente en el pueblo de Israel, al no haber, al no haber como tal una creencia que Jesucristo como tal es el Mesías, ellos obviamente iban a tener sus candidatos. Lo que sí se ha extendido, parece que hoy en nuestro tiempo es, bueno, más falso Cristo, lo que podemos ver, pero yo quiero hablar y quiero dedicarme en esta ocasión más en su contexto de acuerdo a la profecía bíblica. El tercer templo judío dará su construcción cuando aparezca el anticristo y de ese tratado de paz. La iglesia no va a estar aquí. Si la iglesia estuviera aquí, yo quiero que usted me explique cómo es eso de que la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Porque si entonces la iglesia va a pasar por la gran tribulación, ¿cómo es que Dios es un Dios de momento, se hace un Dios desordenado, mencionando dos templos a la vez? El templo ahora en la restauración de todas las cosas es la iglesia. Nosotros, templo del Espíritu Santo, cada uno de nosotros, eso de que no, de que fuera de la iglesia católica no hay salvación, de que fuera de la iglesia evangélica no hay salvación, o que fuera de esta denominación no hay salvación, eso es mentira. El que cree en Cristo como único Señor y Salvador personal y como único mediador entre Dios y los hombres es la iglesia, es salvo, es templo del Espíritu Santo. Lo demás son sencillamente cosas que ha sesgado el ser humano para ejercer un tipo de control y dominación sobre otro. La iglesia no es una institución. La iglesia es todo creyente en Jesucristo como único Señor y Salvador personal, y fuera de Cristo no hay otro. El único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ni beato, ni concilio, ni denominaciones, ni evangeloco, ni formas de vestir, ni manera. No. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, y nuestra salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús. Están perdiendo el norte cada vez más muchos por ahí porque realmente no saben absolutamente nada de la palabra y no tienen un encuentro con Dios. Y esta es la dura realidad. Esto es lo que sucede. O sea, viene un pastor bar, abre una iglesia, Dios no le confirmó, o ni tan siquiera tiene el llamado. Viene un montón de gente, a cualquier loco ponen desesperadamente de músico, a cualquier loco ponen desesperadamente en predicación, porque ni Dios los llamó, no tienen gente, no hay nada, no hay nadie. Entonces siguen para adelante con este montón de personas que realmente no han nacido de nuevo y no pagan el precio para tener un verdadero encuentro con Dios y tener el lugar que Dios tuviera para ellos. Y estos problemas se vienen dando una y otra vez. Bueno, primero que nada yo quiero, ¿verdad?, hacer comparaciones antes de hablar de esto, ¿verdad?, en su contexto, en la parte espiritual. Yo tengo que entender, primero, no solo será un falso Mesías, será un falso profeta. Esto es el engaño y es la copia del diablo. En nuestra transmisión pasada lo explicamos. Juan, como tal, en él estaba el espíritu de Elías que proclamaba a Jesús como el Mesías. O sea, le preguntaron, ¿eres tú el Mesías? El caso de Juan el Bautista, él dijo no. ¿Eres tú Elías? Él dijo no. Cristo lo afirmó a él como Elías, pero era porque Cristo hablaba en lenguaje espiritual, que en él estaba el espíritu de Elías. Entonces, tiene que aparecer Elías para que primero, entonces, venga y, bueno, anuncie el Mesías. Elías va a regresar, sí, como uno de los dos testigos, y junto a otro testigo va a anunciar de Dios antes de la segunda venida visible del Mesías, porque ya el Mesías vino la primera vez y nuestro Mesías es Jesucristo. Entonces, la cosa es que antes de esto, como por haberse negado a creer en la verdad, Dios los entrega espíritus de error, pues se va a levantar un falso profeta que va a hacer el papel de un falso Elías. Y se va a levantar un anticristo que va a hacer el papel de un falso Cristo, un falso Mesías. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos rápidamente, yo voy aquí, ¿verdad?, al caso. Primero que nada, vamos a leer directamente del caso de la Biblia textual. Repito, vamos a leer del caso de la Biblia textual. La tengo por aquí, yo pues voy a dar un enfoque aquí con nuestra transmisión para que usted, ¿verdad?, lo lea con nosotros. Pero si quiere puede buscar también en su versión Reina Valera, Job capítulo 1. Vamos a ver en el caso de la prueba de Job. Job capítulo 1 versículo 16. Job capítulo 1 versículo 16. Ahí usted puede ver en el caso, ¿verdad? Aquí usted lo ve, la Biblia textual.
más directamente traducida de los idiomas del idioma original, ya que usted puede ver la prueba de Job. Vamos a ver lo que dice el versículo 16. Aún estaba hablando o sea, eran los criados dando las noticias de la calamidad que le llegó de conjunto en un día. Dice, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, mire, fuego de Dios cayó de los cielos que abrazó a las ovejas y devoró a los criados. Solo yo escapé para darte la noticia. Bueno, ¿por qué este criado se atrevió a decir? Porque lo dijo de forma errónea. Él dijo que supuestamente había caído fuego de Dios del cielo. Bueno, él dice de Dios, aunque él se equivocó, porque fue la manera tan sobrenatural, tan extraña, que sucedió ese evento, que tuvo que haber un tipo de intervención en la parte espiritual, pero se equivocó, porque Dios no quería la destrucción de Job. ¿Quién la quería? Bueno, la Biblia aclara que era el diablo, que pidió, ¿verdad?, a Dios como tal, le decía, el Señor decía al diablo, el diablo mordió, mira, a mi siervo Job, mira cómo hace esto y lo otro. Y el diablo decía, si le quitara las cosas, vamos a parafrasear, si le quitaras todo, pues él ya no te va a aceptar como Dios, te va a maldecir. Entonces Dios permitió que viniera el diablo envidioso y tocara todos los bienes de Job. En una, viene este criado, voy a leer nuevamente el versículo 16, capítulo 1 en Job, que dice, aún estaba cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó de los cielos que abrazó a las ovejas y devoró a los criados. Solo yo escapé para darte la noticia. Hermano, eso no era fuego de Dios. Dios no tenía nada que hacer contra Job. Dios permitió que el diablo tocara a Dios. Pero lo que pasa es que el diablo tocara a Job. Dios permitió que el diablo tocara a Job. Lo que pasa es que el evento fue tan terrible, no solo eso, tan catastrófico y de una intervención que parece que el criado lo vio tan sobrenatural, y aquí sí vale la pena mencionar esta palabra, que realmente pensó que era intervención de Dios, pero no, era intervención del diablo. O sea, que el diablo puede hacer descender fuego del cielo a la tierra. Esa va a ser justamente una de las cualidades del falso profeta. Pero, y aquí vamos a abundar en esto porque tocamos solo parte en la transmisión pasada, pero ¿quién también tenía la unción de que descendiera fuego del cielo? Elías. Hermano, descendió fuego del cielo que quemó soldados. Descendió fuego del cielo que quemó, mi hermano, el altar del holocausto frente a la cara del mismo pueblo y de los profetas de Baal, que llamaron a Baal y a Baal y Baal y Baal no le respondió. Entonces, mi hermano, viene un falso profeta que parece que va a ser, se ve de forma innegable, un falso Elías reconocido también por los judíos. Si va a haber un falso Mesías, tiene que haber un falso Elías que proclame a este falso Mesías. Y ese va a ser el falso profeta. Oye, pero qué casualidad, la casualidad no existe, lo digo por decir. Qué cosa que justamente este falso profeta, vamos al Apocalipsis capítulo 13, versículo 13. ¿Qué cosa? Mira eso. Apocalipsis capítulo 13, versículo 13 dice, y obra grandes prodigios de manera tal que aún hace descender, ¿qué? Fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Ese es el falso profeta. Entonces, eso es una falsa imitación de la unción de Elías. Y entonces vemos que el diablo ya desde tiempos antiguos lo hacía. Lo hacía para perseguir y para afligir a los justos de Dios hasta donde Dios le daba el permiso, como fue en el caso de Job. Entonces está aprobado por la Biblia. Otra cosa, el tercer templo judío se tiene que construir. Pero, hermano, ya los holocaustos terminaron. Y usted ve que el primer y el segundo templo judío fueron el caso del altar del holocausto, justamente encendido de una manera y de una forma sobrenatural por Dios. La Biblia lo registra la historia, se conoce, ¿verdad?, en el pueblo judío. Puede ser que cuando se oficie la construcción del tercer templo judío, que esto va a ser meramente auspiciado por el mismo anticristo, porque él se va a meter de cabeza, entonces a través del falso profeta puede ser que el altar del holocausto sea encendido de manera sobrenatural por un poder diabólico, porque los sacrificios de animales ya acabaron. Ya hubo un sacrificio, el Mesías ya se sacrificó, lo rechazaron, pero ya los sacrificios no son necesarios. Entonces, como se negaron a creer en la verdad, ahora llega el tiempo en donde viene el poder engañoso y realmente se negaron a creer la verdad. Imagínense, desde que Jesucristo llegó en toda la historia, ahora regresan a su tierra y ahora todavía con esa fortaleza que están, que eso ni pareciera la tierra santa de tanta inmoralidad que hay y de tanta, mi hermano, o sea, bloqueo
de no recibir a Cristo como el Mesías. Entonces, es como tal un cumplimiento profético porque todavía no ha acabado la purificación en expiación que Dios tiene con su pueblo. O sea que entonces lo que vemos es que estas purificaciones, estas expiaciones vienen por castigo a negarse a creer en la verdad, porque pues obviamente tienen que estar esta purificación, llamado, ¿verdad? Que vengan a esta serie de juicios para que por fin crean en Cristo como el Mesías. Y usted ve a lo último, mi hermano, cuando la mitad del pueblo se ha llevado cautivo, como en los tiempos de antes, que eso viene otra vez con el anticristo, cuando las mujeres sean violadas, vamos a buscar la cita, y cuando en la mitad del pueblo y al desierto, ya al final cuando estén al borde de la extinción, ahí es donde se van a acordar de clamar al Mesías. ¿Y a qué Mesías será? Bueno, pedirán por el Mesías, pero pedirán justamente por Yeshua, por Jesús, porque se darán cuenta que el Mesías ya vino, y ahí es donde explota, digámoslo literalmente, la segunda venida visible de Cristo a la tierra. Bueno, es interesante cuando comparamos estas cosas, y aquí es donde yo quiero explicar en su contexto sobre el caso de lo que en nuestro tiempo es la iglesia verdadera y la iglesia falsa. La iglesia verdadera, el Señor, ¿verdad?, la menciona como una virgen pura, la iglesia falsa como una gran ramera. La iglesia verdadera sujeta a Cristo, la iglesia falsa sujeta a Satanás. La iglesia verdadera pertenece al cielo, la iglesia falsa es terrenal y diabólica. Sigo diciendo, la iglesia verdadera es adornada divinamente. O sea, mi hermanito legalista, usted no va a poder ni tan siquiera quitar los adornos del cielo porque usted dice que es ostentoso y porque usted ve las cosas fuera de contexto. O sea, la iglesia de Cristo es adornada divinamente. Hasta en eso se dice de eso. O sea, la iglesia falsa es adornada satánicamente. La iglesia verdadera es preservada por Cristo y la iglesia falsa será destruida por el mismo anticristo. Pero es que la iglesia falsa no es solo una institución que se proclama, digámoslo así, como la iglesia de Cristo aquí en la tierra, sino que también son muchas iglesias evangélicas que se han levantado hoy en día y muchas sectas y cuanta cosa que se ha levantado hoy en día que realmente no son la realidad. O sea, la iglesia verdadera es fundada por Cristo, pero hay iglesias falsas que son la misma obra del diablo. Dice en la misma Biblia que la iglesia verdadera es habitada por el Espíritu Santo y la iglesia falsa será guarida de demonios. Yo solamente estoy repitiendo lo que usted en su clase bíblica o en los mensajes bíblicos se supone que usted escuche. O sea, la iglesia verdadera posee un poder espiritual, pero la iglesia falsa posee el poder sobre los reyes de la tierra y es la que va a impulsar la campaña del anticristo. La iglesia verdadera siempre va a ser y ha sido perseguida por el diablo y la iglesia falsa idólatra y perseguidora. O sea, mi hermano, todo lo contrario. Entonces, yo de acuerdo a esto, también tengo que hacer contraste entre lo que viene a ser Cristo y lo que va a ser el anticristo. Yo estoy hablando del anticristo en toda su esencia. Porque esto del misterio de iniquidad que dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, con el cual hay algo que impide la manifestación completa del misterio de iniquidad. Bueno, si hay un misterio de iniquidad, tiene que significar que iban a haber muchos anticristos, muchos falsos profetas, etcétera. Es un espíritu de anticristo hasta que se manifieste el que es de verdad. Entonces, ¿qué es lo que nos habla el contraste entre Cristo y el anticristo? Bueno, caso de Jesucristo, hijo del hombre, para que nosotros, o sea, se hace llamar hijo del hombre, encarna como humano para que nosotros, los hijos de los hombres, por medio de su sacrificio, seamos llamados hijos de Dios. Sin embargo, al anticristo se le llama hijo de pecado. En el caso de Jesucristo, hijo de Dios. En el caso del anticristo, hijo del diablo. En el caso de Jesucristo, hijo de justicia y salvación. En el caso del anticristo, hijo de perdición. Mire todos estos contrastes, yo los voy a leer donde los tengo aquí. En el caso de Cristo, verdadero Dios. En el caso del anticristo, pretende ser Dios. Eso es todo lo que la Biblia nos dice. O sea, en el caso de Cristo, redentor y salvador. En el caso del anticristo, destructor. En el caso de Cristo, rey de reyes. El anticristo, dictador mundial. O sea, no es lo mismo líder a dictador. Y hoy en día hay muchos dictadores. Hoy en día hay muchos mandamás y muchos indios queriendo ser cacique. O sea, no quieren ser indio, quieren ser cacique. Sigo leyendo por aquí. El Señor Jesucristo, manso y humilde. El anticristo, altivo de rostro. Así la Biblia nos lo revela que será. El Señor Jesucristo, servidor. El anticristo, tirano. El Señor Jesucristo, Cordero de Dios. Sin embargo, al anticristo se le llama la bestia, porque hay que ser bien bestia para pensar que puedes pelear contra Dios y vencer. Pero bueno, el Señor Jesucristo, enviado por Dios, el anticristo, agente mismo de Satanás. Cristo derramó su sangre por los pecadores. El anticristo hará derramar sangre humana, un baño de sangre como jamás nunca ha existido en toda la historia de la humanidad.
en un tiempo de tecnología donde, mi hermano, usted pensará en pajaritos preñados sin tan siquiera se imagina que la tercera guerra mundial va a ser una guerra nuclear, bacteriológica y de lo más terrible, con toda la evolución tecnológica la cual el ser humano va a usar para la maldad. El mismo Albert Einstein dijo: yo no sé cómo sea una cuarta guerra mundial, pero, o sea, yo no sé cómo sea una tercera guerra mundial, pero si sucede una tercera guerra mundial, la cuarta guerra mundial será con palos y piedras, queriendo decir que la cosa va a quedar en una tercera guerra mundial con el adelanto tecnológico todo devastado. Y eso era en su época. ¿Qué será ahora? Es una cosa terrible. O sea, Jesucristo fue Dios encarnado. El anticristo, Satanás mismo encarnado. Yo lo he explicado varias veces. La imagen de la bestia no es una estatua gigante que habla. Cuando el mismo falso profeta va a hombres de la tierra para que le hagan una imagen del anticristo, cuando el anticristo muere, hermano, el único que da aliento de vida es Dios. El diablo no puede resucitar, no puede dar aliento de vida, no puede traer a la vida a la misma persona que muere. O sea, ¿quién es el que tiene las llaves del infierno y de la muerte? Ya comenzando a leer el Apocalipsis capítulo 1, ya te dice que el que tiene las llaves del infierno y de la muerte es Jesús. Entonces el diablo no tiene poder. Y entonces va a ser un tipo de ritual que el falso profeta va a hacer una vez que científicamente clonen al anticristo, porque cuando la Biblia habla de imagen y semejanza, mi hermano, no habla de que una estatua, o sea, Dios hizo a Adán y a Eva a imagen, o sea, Dios hizo al hombre imagen y semejanza, una costilla de ahí sacó a Eva, o sea, el hombre, el ser humano, la raza humana está hecha a imagen y semejanza de Dios. Entonces te está hablando de un clon. Te está hablando de que va a científicos de la Tierra. Lo podemos entender más claramente en nuestro tiempo porque ya es un adelanto tecnológico terrible. Entonces es ahí donde el mismo diablo se va a meter en ese cuerpo dando el espíritu de vida, pero no será como tal el anticristo. El anticristo ya habrá muerto en los primeros 3 años y medio. Ahora después será el diablo en el cadáver clonado del anticristo. O sea, nos dice, bueno, contraste. Cristo fue pacificador. El anticristo será homicida y despiadado. El Señor Jesucristo fue pescador de almas y llamó a sus discípulos pescadores de hombres. Y el caso, ¿verdad?, del anticristo va a ser cazador de almas. O sea, todo lo contrario. Todo lo contrario. Cristo se humilló a sí mismo. El anticristo se exaltará a sí mismo. Cristo fue despreciado. Entonces el anticristo será admirado y adorado por la humanidad porque toda la porquería es lo que les gusta. Como el trap, como el reggaetón, como toda esa basura de letra que usan para estar escuchando una y otra vez y que los tienen vueltos locos y mal edificados y le tienen la cabeza hecha un desastre. Sigo por aquí. El Señor Jesucristo hizo la voluntad del Padre. Bueno, el anticristo hará su propia voluntad. Dice aquí, al Señor Jesucristo el Espíritu Santo le guió. Entonces, al anticristo el falso profeta le guiará. Mire los contrastes. No será solo el anticristo, será el anticristo y el falso profeta. Entonces, realmente, mi hermano, es todo lo que en la Biblia como tal nos dice de una forma, mi hermano, específica. Ejemplo, bueno, Cristo será exaltado y ha sido exaltado en nombre, sobre todo nombre. El anticristo será lanzado al lago de fuego. El Señor Jesucristo reinará eternamente, el anticristo será condenado eternamente y el Señor Jesucristo estará siempre con el Padre, pero el anticristo, ay, qué romance, el anticristo estará por siempre con el diablo ardiendo, mi hermano, en un lago de fuego y azufre, porque ciertamente yo le digo, o sea, en este tiempo, en el infierno, va todo aquel que rechaza a Cristo. El que está en el infierno está esperando ahí a recibir el justo juicio de Dios, que será después, ¿verdad?, de que Cristo esté aquí en el milenio, de que todo esto haya pasado y entonces sean parte esa gente de lo que se llama la segunda resurrección y se les echa a un lugar peor. Entonces, realmente hoy en día en el infierno hay gente que están siendo atormentada, seres humanos, pero en ese lago de fuego será diablo, demonio, ángeles caídos y toda la basura del diablo, todo mundo sufriendo por igual. Todo el mundo siendo atormentado por igual. Esos demonios que atormentan hoy en día y que hacen imposible la vida de la humanidad serán atormentados también por toda la eternidad. En su mismo gusto del lago de fuego y azufre, entonces lo que ahora les gusta a ellos, ahora será un tormento, porque es lo que sucede también en el infierno. Cuando una persona muere en sus pecados, va al infierno y lo que era un placer en esta vida, después se lo hacen en un tormento. Bueno, hay gente que han dado testimonio sobre eso. Secciones donde están personas bueno, fueron drogadictas en esta vida, personas que fueron alcohólicas, lo que les era de gusto en esta vida, que era pecado, les son un tormento. Así será los demonios. Yo espero que algún demonio me escuche para que se retuerza. Así será, mi hermano, los demonios.
en el lago de fuego y azufre, lo que les gusta a ellos, el desorden, la basura, la porquería, mi hermano, después que es un gozo en su naturaleza, ahora será un tormento para toda la eternidad y será toda la basura del diablo y el reino de las tinieblas padeciendo allí. O sea, una cosa que, mi hermano, realmente será terrible. Entonces, tiene que haber un falso profeta que venga y anuncie de manera inicial a este anticristo. Entonces, la cosa va a ser internacional, no va a ser solo en Israel, y hemos explicado muchas veces que hay diferentes indicios que nos pueden decir aquí que realmente tanto el anticristo como el caso del falso profeta en toda su esencia comienzan desde abajo. Para hablar primero del anticristo, el anticristo comienza desde abajo porque la Biblia nos lo especifica como un cuerno pequeño que hablaba como tal grandes cosas. Se nos dice bíblicamente que van a haber 3 líderes de los 10 países que lo apoyen, que inicialmente se le van a oponer y él los matará, y luego esos 3 líderes serán como tal sustituidos, y luego entonces los 10 líderes en total le apoyarán como tal en su carrera política. Entonces esto es lo que va a ser, mi hermano, la realidad de lo que viene. O sea, realmente lo que podemos ver aquí, yo voy a buscar, ¿verdad?, en la Biblia, y vamos a ver en Daniel capítulo 7, versículo 8. Yo estoy haciendo un breve resumen, habíamos hablado de esto, pero yo voy a leer aquí. Dice, este es Daniel. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos. O sea, 3 reyes que comienzan en el grupo de entre los 10 que se le oponen al anticristo. Van a saber quién será él, se le opondrán, pero el anticristo los matará. Dice, y fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. O sea, todo tipo de blasfemia, y aún con todo ese tipo de blasfemia será, mi hermano, aplaudido. Pero mira hoy en día, cómo escuchan trap, cómo escuchan reggaetón con esas letras asquerosas. Miren, quieren censurar o censuran muñequitos, tonterías que le dicen que son machismo y qué sé yo, pero esa basura entonces es aceptable. O sea, a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. No solo eso, sino que por unas cosas son una generación de cristal, pero a las cosas verdaderamente malas le dicen que están bien. O sea, usted sabe lo que es matar niños en el vientre de la madre. Bueno, pero eso también está bien. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí. O sea, entonces al decir cuerno pequeño y llamar tanto la atención de Daniel, significa que el anticristo será insignificante al principio, hablará toda clase de cosas y de barbaridades inimaginables contra Dios mismo. Logrará convertirse en un muy famoso líder mundial al servicio mismo de Satanás. Entonces, mire, dice aquí Daniel 8:9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. O sea, el anticristo, mi hermano, va a trasladar su sede a Jerusalén. O sea, realmente el propósito de hacer un tratado de paz y de que se construya el tercer templo judío es estar ahí en su sede, digámoslo de esta forma, no solo blasfemando a Dios, sino retando a Dios. Y el que está detrás de todo eso, como siempre, es el diablo mordido que siempre quiso el trono de Jesucristo. Entonces, se va allá, digámoslo así, transfiere su sede allá, y allá es que va a estar metido de cabeza y hace lo que Cristo llamó como la abominación desoladora. Para yo saber a lo que Cristo se refería, haciendo una referencia al pasado, más después yendo al futuro, pues yo tengo que ver qué fue lo que hizo en el imperio griego Antíoco Epífanes, que después de que él profanó el segundo templo judío, mi hermano, que surge esto de la fiesta de las luces, cuando los judíos rebeldes de aquel tiempo, que se llamaban los macabeos, les vencieron y recuperaron el templo. Después de ahí fue que el imperio griego, mi hermano, comenzó totalmente a decaer después de lo que ese hombre hizo. O sea, él profanó el segundo templo judío, sacrificó una cerda, usted sabe lo que es eso. En otros lados le dicen puerca, chancho, marrano. Bueno, la sacrificó allí, y hermano, hizo un altar a Júpiter. O sea, mi hermano, una afrenta misma a Dios, y Dios le dio la victoria a los macabeos y la sacaron a patada. O sea, realmente entonces quiere decir que el anticristo va a hacer algo semejante, declarándose, mi hermano, como todo Dios. Entonces, eso es, mi hermano, la realidad de lo que va a suceder. Una cosa terrible. Bueno, vamos a buscar aquí, ¿verdad?, lo que dice en Daniel capítulo 11, versículo 37. O sea, yo estoy hablando una y otra vez sobre esto, ¿verdad?, para que no haya duda y para que cualquier noticia que salga nos den ya las alarmas. O sea, realmente yo he explicado varias veces. Número 1. O sea, el anticristo, yo había dicho anteriormente que no podía ser Obama, que no iban a implantar chip, y habían evangelistas por ahí predicando.
Entonces se les decía, no escuchaban y ahora piden perdón, pero miren todo el reguero de desastres que hacen y ahora no se les puede mencionar porque no se pueden juzgar. Mi hermano Bolaine fue uno que se puso a estar diciendo eso, que el anticristo era Obama, vendiendo videos, vendiendo... Entonces ahora pide perdón, claro, a conveniencia, pero después todo lo que vendió y todo el dinero que hizo a costa de una mentira. Mi hermano, es la realidad. O sea, y ya se había dicho por aquí, se predicaba, pero siguen escuchando a estas personas. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? ¿Me voy a callar? No, no vamos a callar. Te tienes que aprender de los errores. O sea, el anticristo no se va a hacer ningún presidente de los Estados Unidos. El anticristo surge de 10 países. Usted no se acuerda, pero es que no sé a qué escuela bíblica van. Los 10 dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor. Los 10 cuernos en la cabeza de la imagen, o sea, de la bestia como tal que surge del mar, que es el anticristo. ¿Dónde están los 10 países? No es uno, son 10, es la unión de 10. Si entonces son uniones de países que van a superar a Israel en su poderío como tal, científico, etcétera, no pueden ser tampoco países musulmanes como erróneamente están predicando. Ellos no superan unidos a ninguna alianza musulmana de los países como tal árabes. Superan, mi hermano, a Israel, aunque Israel es pequeño. Tiene que ser la Unión Europea. O sea, eso es lo que nosotros vemos. No solo eso. Daniel vio el anticristo en la cuarta bestia. La cuarta bestia representa el imperio romano que ya pasó, pero entonces al ver ciertas cosas no cumplidas, porque hay varios cumplimientos aquí, entonces lo que se nos dice es que va a ser un imperio romano restaurado. Si yo digo romano, es europeo, europeo. Entonces el anticristo va a surgir de allí. Una cosa es un imperio europeo, otra cosa es la descendencia de, bueno, la Biblia por todos lados dice que va a ser descendiente de la tribu de Dan. Se ve también en la Biblia las langostas que surgen del abismo en varios idiomas, digámoslo así, en el idioma bíblico, el idioma espiritual, literal, profético y simbólico. O sea, se dice que son, se nos especifica ciertas cosas del reino de las tinieblas, criaturas horribles que en su manera de ser parece que a la parte material están hablando de un ejército musulmán que viene. Y para que esté a favor del anticristo, el anticristo tiene que ser también descendiente de Mahoma. Hoy en nuestros días no están descabelladas las mezclas raciales. Hay muchas mezclas raciales y yo pienso que el anticristo va a tener de las dos. Va a tener linaje árabe y va a tener linaje de la tribu de Dan. Entonces, mi hermano, también está la confusión. No es lo mismo árabe a musulmán. O sea, realmente musulmán es como tal la religión, aunque como tal, bueno, los musulmanes, eso salió, ¿verdad? De como tal el pueblo árabe, pero no todo árabe cree en la religión musulmana, hay árabes cristianos, hay árabes de diferentes religiones, entonces esa es la melcocha que tiene o el enredo de albóndiga con espagueti que tiene mucho, solamente tiene que sentarse a pensar, use la mente, use con el corazón, póngale amor a esto y comience, mi hermano, a fluir en esto, porque así al garete, a lo que dé, a lo que salga, las cosas no son así, y mucho menos las de Dios. Dios ve eso, Dios lo va a dejar en la ignorancia. La gente no se imagina lo que vendrá. Bueno, sigo leyendo por aquí una de las cosas que caracterizarán a este falso Mesías. Daniel capítulo 11, versículo 37 lo dice. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Yo tengo eso más claro en nuestro tiempo. Toda esta oleada de ataque, de ocultismo en el gobierno, secreta voz, en el gobierno internacional. Vamos a decirlo internacional porque, mi hermano, es lo que se está viendo hoy en día. Niños secuestrados, sacrificados al mismo Moloch. Increíble, del tiempo de antes, para supuestamente tener más poder, porque la brujería y el ocultismo, pues obviamente eso es lo que quiere, tener poder, y obviamente no es descabellada la idea de que los mismos políticos, teniendo influencia en el mundo, también quieran el poder en lo que ellos llaman como algo espiritual, algunos de ellos que tienen que ver con esta basura, porque esto es una basura, y el que se mete con los niños, mi hermano, será juzgado por ellos mismos, será juzgado por Dios y arderá como estopa por toda la eternidad. Pero es una realidad. Entonces, mi hermano, si lo de musulmán tendrá obviamente algo que ver aquí, porque vamos al análisis. La palabra dice que los decapitados de la gran tribulación regresarán y gobernarán con Cristo aquí en el milenio, igual nosotros los que nos fuimos en el arrebatamiento, o sea que se les cortarán la cabeza. ¿Qué religión hace eso? Eso no lo hacen los católicos, eso no lo hacen los mormones, eso no lo hacen los testigos de Jehová. Bueno, yo me pongo a ver cualquier religión, ellos no hacen eso. ¿Quiénes lo hacen? Extremistas, los musulmanes. Ellos son los que hacen eso. Entonces el anticristo va a tener que ver con esto y obviamente el falso profeta que va a ser el guía espiritual de él. La mano derecha, uy, mugre, uy, de verdad que mugre.
Eso es lo que va a pasar. O sea, mi hermano, y estos 5 meses que estarán estas langostas, que no es otra cosa que un ejército musulmán lleno de demonios, mi hermano, esos 5 meses que dice, la muerte como tal querrán la muerte, pero la muerte huirá de ellos, es que mi hermano van a tener tanto miedo ante lo que va a estar sucediendo en esta oleada de guerra, que van a querer suicidarse, pero también será a la vez tanto el miedo que no podrán, y entonces así la muerte estará de vacaciones. Eso es lo que significa como tal en su contexto, y es lo que viene. Y cuando dice del Dios de sus padres no hará caso, mi hermano, te está diciendo que el anticristo será de la descendencia de Abraham. ¿Qué quiere decir usted lo que será la descendencia de Abraham? Nos preguntaron una vez, mi hermano, es que a qué escuela bíblica usted va. ¿Quiénes descienden de Abraham? Bueno, el pueblo israelita, el pueblo judío, Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, pero es que eso es lo elemental en la Biblia. ¿Y quién también desciende de Abraham? Bueno, Ismael, de la esclava Agar. O sea, ambos descienden de Abraham. Entonces yo tengo que ver aquí del Dios de sus padres no hará caso. Bueno, pues entonces será descendiente de Abraham, pero también dice en plural padre. O sea que realmente también tendrá un linaje que será como tal del pueblo de Israel. Lo que pasa es que esto de decir hoy en día judío, mi hermano, y lo que hay que ponerlo, por ejemplo, en el caso de la historia, el término enreda mucho porque realmente es muy complicado. Por ejemplo, en la historia yo tengo que poner la división del reino. Hubo 10 tribus perdidas. El reino de Israel, que fue el reino del norte, cayó ante los asirios. Quedó el reino de Judá un poquito más después, que cayó después con los babilonios. Y los que volvieron fueron los del reino del sur, Judá. Los demás no se les permitió volver, y ahora solo por el análisis genético es que se sabe quién tiene cierto linaje. Pero entonces, también judío, bueno, judío está, judío de sangre, alguien de descendencia judía, judío que practica la religión judía, o sea, la cosa es muy como tal extendida. Bueno, pero aquí nos dice, del Dios de sus padres no hará caso, o sea, va a tener descendencia, y dice Dios en D mayúscula, por eso es importante saber leer y escribir. Dios en D mayúscula es el Dios verdadero. Dios en D minúscula entonces estuviera hablando de un Dios falso. El Dios de sus padres no hará caso, está hablando del verdadero Dios. Y está hablando Daniel en un tiempo antiguo donde el verdadero Dios era el Dios de Israel, el Dios de, bueno, el Dios de como tal, de verdad, del pueblo, el pueblo de Judá. Dice, bueno, 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 para los que eran, porque realmente la apostasía era grande en ese tiempo. Bueno, dice, del Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres. Sí, pero una cosa son mujeres, otra cosa son niñas, lo cual va relacionado ya a la pedofilia. Y otra cosa son hombres, otra cosa son niños. Así que si va relacionado a este extremismo musulmán, yo tengo que ver todo lo que pasa en el Medio Oriente, y aunque duela, esta va a ser la realidad. Va a ser un pedófilo por excelencia, y esta pedofilia se va a expandir en el mundo. Es lo que vemos hoy en día con muchas leyes. Es lo que estamos viendo con el caso de esta agenda maligna que se está extendiendo. Es lo que vemos en las redes sociales a veces con censura, que no se puede ni hablar de algunas cosas. O sea, es lo que viene. Bueno, ahora vamos a seguir por aquí, porque yo quiero tocar esto con pinza, y lo estoy tocando, mi hermano, en la manera más resumida posible, para que usted me pueda entender aquí, y ya deje las cosas de que cualquier cosa, ay, están marcando con la marca de la bestia. Entonces, ¿cuándo se levantó el anticristo? ¿Dónde está el falso profeta? ¿Cuándo sucedió el arrebatamiento? Ay, que ya se construyó el tercer templo judío. ¿Dónde las noticias lo anunciaron? ¿Está la iglesia todavía en la tierra? Pero la iglesia es templo del Espíritu Santo. Bueno, es que hasta que este templo no se vaya, no se puede construir el otro. O sea, ubíquese, ubíquese. Bueno, sigo leyendo por aquí. Vamos a ver aquí. Mire lo que dice Jeremías. Como venía diciendo en la pasada transmisión, por todos lados, los profetas, esto es viejo, por todos lados se hablaba de que venía una falsa paz y seguridad. Dice, y dije, ay, ay, Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén diciendo, paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. Mire lo que viene, Jeremías capítulo 10, versículo 10. Repito, Jeremías capítulo 10, versículo Jeremías capítulo 4, versículo 10. Disculpe, no, Jeremías capítulo 4, versículo 10. O sea, ya los profetas te hablaban sobre esta paz y seguridad que supuestamente venía. Yo estoy hablando, mi hermano, sobre el caso del Antiguo Testamento. O sea, lo que pasa es que en el Nuevo Testamento se sigue una y otra vez confirmando, por ejemplo, el caso del apóstol Pablo, que también habló de esto, Primera de Tesalonicenses 5:3, donde dice, bueno, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos la destrucción repentina, dice. O sea, sigo leyendo, como los dolores de la mujer encinta
y no escaparán, o sea que no va a haber escapatoria. Realmente, bueno, ya ahí yo estoy hablando en Primera de Tesalonicenses 5:3, cuando el apóstol Pablo, ese es el más conocido, el apóstol Pablo, siendo inspirado del Espíritu Santo, habló de este, pero ya los profetas hablaron de esto también. Jeremías 6:14, sigo leyendo, y curan la herida de mi pueblo con libertad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Esto es lo mismo con los que dicen, prosperidad, los mejores días por venir. Eso que están predicando por ahí, eso no va a ser un tsunami literal, eso es un tsunami de bendición. Decían por allá algunos falsos profetas, que yo los escuchaba allá en Puerto Rico. Hermano, entonces ese mismo engaño vendrá. O sea, sigo leyendo, porque realmente, mi hermano, la cosa sigue. Vamos ahora a Isaías, lo que dice, Isaías 28:14-15. Yo estoy haciendo, mi hermano, ¿verdad, mi hermano? Referencia al caso, ¿verdad? En nuestro libro donde hemos puesto estos textos. Nuestro libro fue para ser arrebatado al fin de los tiempos. Bueno, alguien nos pregunta ahí, realmente esto de que el Dios de sus padres no hará caso del amor de las mujeres, lo que siempre se creyó por mucho tiempo, que el anticristo tendría una tendencia a personas del mismo sexo. Bueno, pero lo que pasa es que es lo que yo le vengo diciendo. Yo tengo que buscarle la lógica a las profecías bíblicas. Si se va a cortar cabeza, si hay tipo, en el caso de la langosta del Apocalipsis, un tipo de una embestida de un ejército musulmán, si el anticristo cambiará la ley y los tiempos, o sea que va a poner la ley Sharia, porque no hay que buscar de otra. La ley Sharia busque lo que es, que este caso, digámoslo así brevemente, de ley musulmana. Mi hermano, entonces, estas cabezas cortadas, todo eso, ¿qué significa? Bueno, mi hermano, si del Dios de sus padres no hará caso ni el amor de las mujeres, lo que puede ser es que no es lo mismo niñas a mujeres. Y en la religión musulmana, usted sabe que ellos no ven malo que un hombre mayor se case con niñas. Y eso parece que lo quieren traer aquí. O sea, el caso, pues claro, también el caso de niños. Obviamente también en este caso está pues la parte de la homosexualidad, claro. En el caso de los niños Basa Beresh, que usted puede buscar sobre eso, que son niños que pueden nacer allá como niñas, los tienen como sus amantes. Bueno, unas cosas terribles. Nosotros en nuestro libro Desenmascarando aún más hablamos sobre esto, se lo recomendamos para que usted vea un poco más de esto en el caso de Amazon, pero hoy queremos, ¿verdad?, ir avanzando un poco relacionado a las características de este falso Mesías. Vamos a ver por aquí, yo quiero que usted, ¿verdad?, en Isaías 28:14-15 nos acompañe, lo voy a leer. Dice, por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Una y otra vez, yo lo dije ya en una transmisión anterior, pero lo repetimos. Parece que, bueno, tenemos que repetir y ver una y otra vez aquí para que la gente entienda. Isaías 28:18, sigo diciendo, es que está por todos lados en la Biblia. Paz y seguridad, que será falsa. Falsa paz y seguridad. Falsa paz y seguridad. Por haberse negado a creer en la verdad, Dios los entregó a espíritus de error. Falsa paz y seguridad, que será prácticamente el fin de Israel si no fuera por el Mesías en su segunda venida visible. Dice, Isaías 28:18 dice, y será anulado vuestro pacto, mire eso, con la muerte y vuestro convenio con el Seol, o sea, mi hermano, con el mismo infierno, y con vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteado. Todavía Daniel habla de eso, a Daniel tampoco se le pasó. Dice en Daniel 11:28, y volverá a su tierra, a su tierra. Va a haber sangre de allí, dice, con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Mire eso, o sea, mi hermano, bueno, gracias a esta falsa paz del anticristo, el tercer templo judío se podrá construir por 3 años y medio. ¿Será que Israel reanudará sus sacrificios como en el antiguo pacto por medio del sacerdocio levítico, de todo lo que usted ve? Pero al final de esos 3 años y medio, el anticristo es que profanará el templo y ahí mismo exigirá adoración para sí. Será en el momento cuando él, junto al falso profeta, que el falso profeta mismo es el que va a supervisar como tal este evento que se llama la marca de la bestia. Claro, un evento donde ya el dinero no va a servir. Para ello, mi hermano, el anticristo va a devaluar como tal la moneda internacional, lo que va a hacer que haya hambre para que entonces se acepte este nuevo sistema mercantil inusual. Esto es lo que va a suceder. Esto es lo que va a pasar.
Entonces es una cosa terrible, o sea, la gente no se imagina. A veces usted lo ve peleando en los comentarios, hablando boberías, las tonterías, las once, pero cuando venga esto en carne propia, ay, ¿por qué no escuché? Ay, ¿por qué no oí? Ay, yo era de lo que decía el rapto secreto, yo no creo en el arrebatamiento. Ahí, mi hermano, es donde la cosa viene. O sea, realmente es una cosa terrible. Bueno, siguen insistiendo, mi hermano, yo les quiero decir, una cosa es lo que usted cree, otra cosa es lo que nosotros bíblicamente probamos. O sea, la religión musulmana, en los musulmanes, la homosexualidad está prohibida, muchos de ellos lo saben. Sin embargo, mi hermano, ellos como tal, a veces abusan de niños. O sea, realmente, o sea, cuando dice del Dios de sus padres no era caso ni del amor de las mujeres, usted tiene que entender que una cosa son niñas y otra cosa son mujeres, a menos que usted crea que niñas y mujeres es lo mismo, pero yo le digo que usted se equivoca. O sea, aquí no estamos para un debate de opiniones, estamos para hablar lo que la Biblia dice y a veces pelean porque quieren comentarios, a veces suspendo los comentarios porque dicen cosas que realmente, mi hermano, quieren llevar la contraria y no es así. O sea, yo tengo que buscarle la lógica a la Biblia. O sea, por eso es que yo decía, bueno, si en este término, cuando era el caso de Barack Obama, ¿por qué hay parejas del mismo sexo que a veces van, verdad, una pareja de cristianos para que le quieran obligar a hacer un bizcocho de boda? Si como quiera, si van a donde un musulmán, también le van a decir que no, porque de acuerdo a sus creencias les es prohibido. O sea, realmente, o sea, no, mi hermano, o sea, si la Biblia fuera escrita por opiniones, si la matemática fuera escrita por la opinión, mi hermano, hubiera un caos en el universo. Yo no sé qué es lo que pasa hoy en día con el caso de las opiniones. O es opiniones o es la Biblia. Si no, pues escribe usted una Biblia de opiniones y entonces cree en ella. Bueno, voy a por aquí rápidamente a la Biblia. Mire lo que dice. Mire lo que dice sobre esto. Génesis 49, 16, 17. Este es muy conocido, pero yo los voy a leer todos porque hay más. Dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda que muere los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. O sea, justamente en el caso de las profecías que Jacob dio a cada uno de sus hijos como descendientes de cada tribu de Israel, justamente da esta extraña profecía a Adán que realmente nunca se cumplió porque ellos siempre fueron como tal una tribu de pescadores. Me da la curiosidad que en Génesis capítulo 3 versículo 15 se habla también de que sería, ¿verdad? Como tal la serpiente, aunque fuera herida en la cabeza, ella mordería como tal en el calcañar. Y es aquí lo que dice también sobre el caso de los talones del caballo, porque talón y calcañar es lo mismo. Entonces, sigo leyendo porque hay más sobre todo esto. Este no es el único versículo que menciona a Adán y por igual, como ya yo he leído antes, este no es el único versículo que menciona que el anticristo va a tener de una descendencia de Israel. Dice por aquí, y ahora es que vamos a Jeremías, capítulo 8, versículos 15 al 16. Dice Jeremías 8, 15 al 16. Esperamos paz y no hubo bien. Día de curación y aquí turbación. Ya te está hablando nuevamente de la falsa paz, pero te añade todavía más. Dice así, desde Dan, ahora fue, desde Dan se oyó el bufido de sus caballos. Él va a venir con todo su ejército musulmán y no solo será un musulmán, será también, mi hermano, un ejército ampliado de la unión de 10 países con los que comenzará y todavía mucho más. Dice, al sonido de los relinchos de sus corceles, tembló toda la tierra y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia a la ciudad y a los moradores de ella. Jeremías capítulo 8 versículos 15 al 16, o sea, mi hermano lo dice. Quiere que veamos nosotros, que quiere usted que sigamos viendo lo que le espera a Israel. Esto es lo que va a suceder con su falso Mesías. Por no creer en Jesucristo, por estar diciendo que Jesús es hijo de fornicación, por no creer que fue el Espíritu Santo que engendró en el vientre de María la humanidad de Cristo, por estar con estas necedades, entonces van a tener que llegar al borde del exterminio y no solo eso, vivir lo que vivieron en tiempos pasados. Mire lo que dice. En el caso de lo que dice en la palabra, Zacarías 12:3. Zacarías 12:3. Todo va a llevar a un confrontamiento bélico. Dice, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. ¿Sabe lo que es eso? Dice, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ellos. O sea, Dios va a descender y va a despedazar a las naciones que se levanten contra Israel. Dice, ahora, Zacarías, ahora acompáñenme en el verso 14, versículos 2 y 3. Vamos ahora a confirmar lo que yo he venido diciendo. Yo primero lo digo y después lo confirmo con la Biblia. Dice, porque yo reuniré, mire, se confirma, ese es Zacarías, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada. Eso viene, mire lo que dice.
y serán saqueadas las casas. Uy, como en el tiempo de antes, le van a hacer la misma cosa a los judíos. Mire, ahora sigue insistiendo la necedad del diablo. ¿Qué clase de enojo del diablo? Porque ese fue el pueblo que, aunque no creen en su mayoría en el Mesías como tal, hay un grupo que sí, otro grupo que no, pero ese fue el pueblo a través del cual nos llegó la salvación. Cristo dijo que la salvación viene de los judíos. Sigo leyendo. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, serán saqueadas las casas. Y ahora viene una parte fuerte, dice, y violadas las mujeres. Mi hermano, como en los tiempos de antes, pero ¿qué es eso? Que van a entrar en las casas tomando cosas que no les pertenecen y además violando a las mujeres. Mujeres, no dice solamente a las que no se han casado así, porque usted sabe que el diablo, mi hermano, no repara, van a violar a todas. Dice aquí, y la mitad de la ciudad, la mitad irá en cautiverio, más el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Eso viene. Dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Zacarías capítulo 14, versículos 2 y 3. Yo le voy a dar, ¿verdad? También le puedo dar la referencia para que usted, mi hermano, lea en el capítulo 12 del Apocalipsis, donde esta mujer no es la Virgen María. La palabra te dice, cuando te dice en el Apocalipsis, en el drama escatológico del Apocalipsis 12, te dice, de anterioridad, apareció en el cielo una señal. O sea, lo que tú vas a leer ahí es de carácter simbólico y escatológico. Siempre que es la escatología, siempre hace referencia al pasado para poder hablarte del futuro, como Jesucristo habló de lo que sería la abominación desoladora, yéndose al pasado para hablarte claro del futuro que espera. La mujer es Israel. Y te dice que esta mujer irá al desierto. Se le darán 2 alas del águila para que huya de delante de la serpiente al desierto. Toda esta persecución y todo este desastre va a comenzar como tal después de los primeros 3 años y medio. Por eso este periodo de 7 años se divide primero de 3 años y medio, llamado la tribulación, y los 3 años y medio finales, la gran tribulación, porque ahí es donde literalmente viene la grande. Y no solo eso, viene también, mi hermano, juicio sobre el mismo trono del anticristo. Dios le llena, mi hermano, el trono de la bestia, el trono de él. O sea, su famoso trono se lo va a llenar, mi hermano, de oscuridad. Sus seguidores que se marquen con la marca de la bestia va a hacer que le salgan úlceras malignas y pestilentes. Todos los que disfruten por ese tiempo temporalmente de la protección del anticristo van a, mi hermano, la Biblia dice que beberán del cáliz del vino de la ira de Dios, y eso es fuerte. Serán atormentados en el fuego delante de los santos ángeles. O sea, yo por lo menos le digo a los que se queden, mejor es una tribulación momentánea, mejor es algo momentáneo a que sea fuego y gusano por toda la eternidad, porque eso es lo que viene. Viendo un diablo feo quemarse y estar ahí también, mi hermano, en tormento. Y usted, o sea, no vale la pena. Nosotros no fuimos hechos para eso. Nosotros hemos sido hechos imagen y semejanza de Dios para gobernar con Él eternamente. Pero la cosa, mi hermano, es que también Dios no puede ser burlado. Y hay gente que piensa que a Dios usted le puede tomar el pelo. O sea, a mí me llama la atención cuando en Apocalipsis capítulo 12 habla sobre esas 2 alas de la gran águila que salen en la mujer tipo de Israel, que huye de delante de como tal el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo de Satanás, que huye, que sale rápido hacia el desierto para que se le sustente los 3 años y medio que quedan. Luego de que la mitad del pueblo es llevado cautivo, parece que la otra mitad del pueblo va a esconderse o va a huir al desierto. Entonces, el único símbolo de un país, del gran águila, en caso de si un país representativo, el águila, está el águila americana, que es pues ya en este caso un país que ha sido muy influyente y actualmente conocido como la primera potencia mundial, llamado los Estados Unidos de América. Y yo pienso que aunque todos los países serán fusionados y estará esto del nuevo orden mundial, aunque haya gente que se quede en el arrebatamiento, siempre va a haber aquí personas que sean, entre comillas, como se le dice, más conservadores. Y yo creo que de los Estados Unidos de América, yo pienso que va a quedar un grupo de oposición contra el anticristo. No solo se le van a oponer al anticristo solamente, yo quiero explicar los cristianos que se queden. Se le van a oponer líderes políticos, personas que ni tan siquiera, mi hermano, son cristianos. Como hoy en día hay personas que no son cristianas y se le oponen al anticristo. Yo no puedo estar viendo la cosa como usted la ve en sus 4 paredes de su iglesia, o como muchos pastores lo han enseñado, que fuera de sus 4 paredes, o que fuera de esto, o que todo es cristiano, que qué sé yo. O sea, yo tengo que entender la multiculturalidad de este mundo.
Entonces, mi hermano, no todo mundo que se lo ponga va a ser también es que sea meramente cristiano. El anticristo lo van a asesinar a los primeros 3 años y medio y después va a ser como tal el mismo diablo en un cadáver clonado que va a estar como tal poseído por el mismo anticristo. Eso es lo que la Biblia te da a entender. Bueno, es una cosa terrible. Ahora, todo concluye en un sitio muy histórico. Ya estamos por terminar nuestra transmisión, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad para hablar de esto. O sea, en esta tercera guerra mundial, la Biblia se nos dice que en esto que ve aquí, el río Éufrates, que por cierto le estamos enseñando las imágenes en nuestro libro Fe para ser arrebatado del fin de los tiempos, estas imágenes, usted ve que al momento se está secando. Mira ahí, mira el río Éufrates, esto lo podemos ver en la página 171 de nuestro libro, donde se dice que pasarán los reyes del oriente, le van a hacer frente al anticristo, pero después se alían con él. O sea, realmente la tercera guerra mundial, su conclusión en este valle, donde el Señor los va a agrupar a todos, va a ser, mi hermano, el hombre contra Dios. Todas las naciones del mundo contra nuestro Yeshua, nuestro Jesús, nuestro Mesías. Ahí usted puede ver, este es el Armagedón, allá en Israel. Mi hermano, el mismo Napoleón Bonaparte dijo que el lugar ideal para una batalla de ejército internacionalmente, de todos los ejércitos del mundo, sería ahí. Y el mismo Dios los reunirá allí. Entonces, el que yo vea que el río Éufrates ya se está secando, mi hermano, realmente es un cumplimiento profético que ya cuando sea en estos días va a estar totalmente seco y por allí es que van a pasar los reyes del oriente, por ahí es que Dios juntará todas esas naciones. Es una tercera guerra mundial que va a tener su duración, pero también su conclusión. Yo lo tengo que decir, lamentablemente la conclusión será del ser humano contra Dios. Y una cuarta guerra mundial que también será el ser humano contra Dios, donde el mismo diablo es desatado. O sea, la Biblia lo dice, es fácil leer el Apocalipsis y los finales capítulos, porque la gente todavía piensa que todo terminará cuando Dios vence al anticristo y al falso profeta. No, el Señor va a gobernar 1000 años. Después de esos 1000 años y al inicio de ellos, el diablo es atado, al final de ellos es desatado y va a engañar a los descendientes de muchos de los que pues hayan sobrevivido la gran tribulación y la tribulación y que hayan nacido en la mera prosperidad de Dios gobernando la tierra. Tienen que leer la Biblia. Yo creo que los capítulos finales del Apocalipsis son fáciles de entender y aquí en nuestro libro también, Fe para ser arrebatado al fin de los tiempos, le ayudará a mi hermano a entender muchas cosas relacionadas a estos capítulos, ¿verdad? Que hablan sobre el caso de esta simbología. Entonces, es lo que nosotros podemos ver claramente. Esto es lo que tiene que ver con este falso Mesías. El falso Mesías tiene que ser como tal un líder político. El falso Mesías tiene que tener como tal el respaldo de un falso profeta que tiene que tener la unción diabólica de hacer descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Este falso Mesías o líder político va a ser el tratado de paz para que se construya el tercer templo judío. No tiene que ver con los tratados de paz que ha hecho Trump o que empezó haciendo, que no le dejaron terminar con las naciones árabes. Claro, yo puedo hablar, es un inicio, es algo prefigurativo, pero no como tal el anticristo. O sea, realmente hoy en día lo que siempre se ha buscado es que haya paz en el Medio Oriente, pero ningún otro traerá la paz que va a traer el anticristo y será falsa paz para que se construya ese tercer templo, porque él ahí es donde quiere hacer la abominación desoladora. Es la mera digámoslo así, bueno, la mera instrucción maligna y del falso profeta. Daniel no nos da como tal una explicación, pero el caso del apóstol Juan, el apóstol Juan sí nos explica todo lo necesario que nosotros debemos de saber sobre este ser, o sea, un ser totalmente maligno. Entonces, esto es lo que viene, esto es lo que la palabra dice, esto es lo que la palabra nos menciona. O sea, hay unas señales muy fuertes que no son, o sea, mostradas en ninguna de estas noticias que dicen, ay, que ya viene la marca de la bestia, ay, que ya apareció el falso profeta, ay, que ya apareció el Mesías coronado, ay, que ya Israel está de esto, ay, que de esto, que lo otro, ay, que los 4 jinetes ya están cabalgando. No están cabalgando los 4 jinetes, ni ha aparecido nada de esto. O sea, los 4 jinetes son 4 ángeles caídos que están prisioneros allá en el río Éufrates. Y es justamente en el Medio Oriente. Solamente el hecho de que estén prisioneros, mire toda la influencia maligna que han hecho ellos allá en esa área geográfica del planeta. Ahí es donde están estos extremismos musulmanes y todo esto. Y ellos no han sido desatados. La Biblia dice en su contexto de forma clara. Lo que pasa es que no leen, no les gusta leer. Les gusta que le digan. Entonces viene cualquiera y le dice a cualquiera, oye.
O sea, no han sido desatados. El apóstol Juan cuando habla de esto está hablando de lo que va a venir en el Apocalipsis. Para el Apocalipsis tiene que haberse levantado un anticristo que gobierne 10 países, un líder político y un líder religioso. El líder político va a encargarse de la parte militar, como tal, vaya la redundancia, militar, política y social. El falso profeta va a ayudar a este líder político y se va a encargar de la parte religiosa para promocionarlo a él como Mesías y de la parte económica. Él va a supervisar la implantación de la marca de la bestia que va a tener el nombre y apellido del anticristo junto con el 666, no el 666 solamente, o sea, es también su nombre que va a estar y eso es lo que la Biblia dice. Así que quizás en parte sea bueno que salgan todas estas noticias o estas cosas así que le alarmen a usted para que usted vea. O sea, si no, que a Cristo se acepta por amor, que no digas eso, no prediques de eso porque lo vas a asustar, que no de esto, que lo otro, que yo no sé qué más. Bueno, pues entonces, ¿quién escribió la Biblia o quién nos dio la Biblia? ¿O quién es el que va a mandar aquí? ¿Va a mandar Dios o va a mandar usted? ¿Vamos a predicar de Dios o vamos a predicar lo que usted le dé la gana? ¿Vamos a hablar lo que dice Dios o vamos a hablar de sus opiniones? Porque de esto han salido muchas sectas de opiniones y falsas revelaciones y falsas interpretaciones y de lo que no saben se lo inventan. O sea, mi hermano, esto es Dios. Bueno, pues si es Dios, pues la lógica a mí me dice que es lo que Dios diga y es lo que Dios ha revelado y lo que Dios nos diga que hablemos. Imagínese usted, si antes del coronavirus hubiera personas que Dios hubiera levantado y que se hubiera hecho viral, que dijeran, viene una pandemia, por lo menos a mí Dios no me lo mostró. Yo lo que sí leí en la Biblia es que venían pestes, yo estaba bien envuelto en mis actividades y en mis campañas, pero entonces, imagínense, entonces hubieran venido este mismo montón de gente, no predica de eso, que lo que viene es un tsunami de bendición, y mire, y llegó. ¿Y ahora qué va a hacer? Yo quiero que me explique ahora, ya que llegó esta pandemia, ya que han llegado todas estas cosas, ¿y ahora qué va a hacer? ¿Va usted a mover una varita mágica para cambiar todo como usted siempre ha querido que sea o es lo que ya la Biblia dice que pasará? O sea, mi hermano, yo entre elegir las mediocridades de usted, yo prefiero, mi hermano, como tal, elegir a Dios que es omnipotente. Entonces quieren estar por encima de un Dios omnipotente y quieren que se les predique lo que ellos quieran. Ve que aunque usted le predique lo que usted quiera, usted no puede detener lo que viene. Qué bueno que lo vaya viendo desde ahora. Aprenda, ¿sabe? Porque las cosas que vienen, lo próximo que vendrá de corrido, lo más probable que sea de a una y otra de corrido y usted viendo y viendo y viendo y hasta que no aprenda vendrá de momento el arrebatamiento y usted se va a quedar aquí de cabeza. Y ahí va a tener que a veces en este contexto elegir entre la vida o elegir la salvación, porque si antes no sabíamos cómo iba a ser esto, de que iba a ser fácil que la gente sea encontrada, ahora lo sabemos. Nuestra información está grabada por todos lados en las redes sociales, que ellos mismos nos bloquean, etcétera. Está por todos lados. Los lugares que tú frecuentas, los lugares donde estás, tu teléfono te lo rastrean de hace rato que te están viendo. Entonces, mi hermano, va a ser fácil. No sé, parece que yo creo que el que trate por lo menos de sobrevivir hasta el final, bueno, mi recomendación es que si tanto se quieren quedar, o si no creen en el arrebatamiento, si creen que la iglesia pasará por la gran tribulación, cuando la palabra iglesia no sale en todo el Apocalipsis, después de que se mencionan de las 7 iglesias de la provincia de Asia Menor, que se habla del tipo de lo que sería la iglesia alrededor de la historia y el Apocalipsis no habla la palabra iglesia de en adelante, bueno, pues está bien, siga con la necedad, quédese. Bueno, yo lo que les puedo recomendar, busque una selva lo más profundo en el monte que usted pueda. Olvídese de teléfono, olvídese de ir al beauty, vamos a ver si por lo menos, porque era con la pandemia y era encerrado, tranquilito, muchos no soportaban, pues mi hermanito, o la vida o la, digámoslo así, la muerte espiritual por siempre. Mano, yo le digo, eso es lo que viene. La Biblia lo dice. O sea, esto que está aquí, vamos a ver, esto que está aquí lo dice. Yo no hago caso de opiniones. El álgebra no está hecho en opiniones. La matemática no está hecho en opiniones. La biología, la ciencia médica no está hecha en opiniones. Está hecha en lo que ya está. O sea, usted no tiene licenciatura en opiniones. No se dan estudios en opiniones. Usted tiene que estudiar y tiene que aprender para saber. No tiene que dar opiniones para entonces poder crecer. O sea, opiniones se dan en base de cosas que realmente ya se saben y se conocen, que están establecidas, no disparando tiros al aire. Dios les bendiga, Dios les guarde, hacia adelante en el Señor. Agradecemos, verdad, a los hermanos que nos han sintonizado y les recordamos nuevamente los que preguntan. Nuestros libros están en Amazon. Repito, Amazon. Escriba
Miguel Sánchez Ávila, Miguel Sánchez Ávila. Le van a salir todos, salen en formato digital, en libro físico por igual. En nuestro canal de YouTube, vaya a nuestra tienda, mira ahí, ¿verdad? Hoodies, tenemos camisas bien lindas sobre el arrebatamiento de la iglesia y mucho más. Con esto también se puede evangelizar y se puede, ¿verdad? Como tal, bueno, es de gran bendición, se puede evangelizar. Le preguntan, ¿qué es eso? Y mi hermano, muy linda, muy linda. Mientras muchos lo niegan, otros pueden recibir, mi hermano, la oportunidad que muchos están dejando pasar de ser bendecidos por la eternidad, de que usted predicó y que usted habló y que usted de una forma u otra evangelizó. Agradecemos a nuestros supporters, agradecemos a nuestros colaboradores, tanto en Facebook como en YouTube. Agradecemos a los hermanos, hermanas que con cariño, ¿verdad? También hacen su aportación voluntaria. Yo tengo que hacer, ¿verdad? Dar este tiempo porque realmente estamos más que agradecidos y realmente nosotros siempre oramos, ¿verdad? Para que el Señor siga abriendo las puertas financieras, en finanzas, también en salud, en todo, y que Dios expanda su bendición y por medio del conocimiento de su palabra usted pueda crecer cada vez más. Usted se puede olvidar de este montón de pastor bar que no saben nada. Meten ahí cualquiera que llega, no tienen músico, no tienen nada y quieren meter al garete y porque sí al primero que viene que no sabe de predicar, o sea, y riegan falsa doctrina, meten a personas que mentalmente no están bien. Un desastre y un revolú. Prepárese. Si Dios lo llamó, prepárese, no predique disparate, no predique de lo que usted no esté seguro que es. No hable las cosas que no son como si fueran. Sea de bendición. Hacia adelante en el Señor. Y que Dios les bendiga mucho. Si no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, búsquenos, es fácil, Miguel Sánchez Ávila. Si no se ha añadido a nuestra página de Facebook, añádase, denle like o me gusta y aquí estaremos siempre. Recuerde activar la campanita de notificaciones. Les queremos, les amamos y recuerde darle like a este video y también compartirlo en su página. Hacia adelante en Cristo y mil de millones de bendiciones a todos. Dios les bendiga con poder.